En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos que al meditar tu palabra hoy, lleguemos a cumplir siempre de palabra y de obra lo que a ti te complace. Perdona nuestros pecados y concédenos la gracia de la humildad para que podamos tener tu palabra y tu voluntad descubiertas delante de nuestros ojos. Podemos verlas con claridad y nada se nos oculta, Señor, sino que todo nos sea claro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Este texto suele estar titulado Infancia Espiritual. Esta perícopa de la Biblia suele tener ese título, Infancia Espiritual. Así que los que conocen a Santa Teresita del Niño Jesús ya se imaginarán de qué trata el texto. Por aquel tiempo, Jesús dio una respuesta diciendo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubres estas cosas a los sabios y a los prudentes y las revelas a los pequeños. Así es, oh Padre, porque esto es lo que te agrada a ti. A mí me ha sido transmitido todo por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, y nadie al Padre conoce bien sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelarlo. Venid a mí todos los agobiados y los cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros el yugo mío, y dejaos instruir por mí, porque manso soy y humilde en el corazón, y encontraréis reposo para vuestras vidas, porque mi yugo es excelente, y mi carga es liviana. Muy bien, el término infancia espiritual, como título puesto en el texto del Evangelio, en esta perícopa, ha sido puesto evidentemente por los traductores y editores de la Sagrada Escritura, y no se encuentra en todas las Biblias. En esta versión que yo suelo usar, que es la de Monseñor Straubinger, siempre está, ahí está este título, y en algunas versiones también se encuentra el mismo título. Veamos por qué. Empecemos con la lección o lectura del texto, a ver qué dice el texto. Por aquel tiempo Jesús dio una respuesta diciendo: ¿Respuesta a quién? Una respuesta. Una respuesta que podría haber sido a alguien que le preguntó algo, y entonces el Señor le responde lo que está aquí. Con lo cual podemos, digamos, hacer una hipótesis acerca de qué pregunta era. Yo diría que podría ser una de esas preguntas sobre alguna cuestión sencillísima que el Señor ya ha enseñado, y que el Señor, conociendo que el corazón de este que pregunta era soberbio, entonces no lo insulta, sino que más bien se dirige al Padre y dice: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubres estas cosas a los sabios y a los prudentes y las revelas a los pequeños. ¿Qué significa yo te alabo? Reconozco tu grandeza. El Señor está diciendo que es grande, que es alabable, que es loable, que el Señor oculte estas cosas a los sabios y prudentes de este mundo y las revele a los pequeños. Y es justo eso, dice el Señor. ¿Por qué es justo? Bueno, básicamente digamos que es justo porque es justo que el Señor revele a los pequeños y no revele a los sabios y prudentes según este mundo. Porque si el Señor revelara a los sabios y prudentes según este mundo los secretos del reino, que no son simples secretos, son cosas elevadísimas, entonces eso no solamente desanimaría a los pequeños, sino que además haría que su doctrina, que la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, fuera objeto de la soberbia humana. ¿Quiénes son estos sabios y prudentes? Para que entendamos mejor. Sabios y prudentes según el mundo, y pueden ser
Los sabios, los prudentes evidentemente no son los que tienen la virtud de la prudencia, sino los que son prudentes según la carne. O sea, aquellos que prefieren antes cuidarse de quedar mal delante del mundo y entonces dicen, no, eso es prudente. Lo prudente es no hacer eso para no meterse en problemas. No te metas en problemas. Prudencia de la carne. Y los sabios según el mundo, ¿quiénes son? Y son los científicos, los tipos cuya opinión es muy respetable porque se parece mucho a lo que la inmensa mayoría piensa. Los sabios según este mundo. Los sabios según este mundo. Hay muchos. Y no vamos a pensar que solamente pueden ser aquellos que tienen grandes títulos. Hoy, cualquiera que haya ido a la universidad se cree sabio de este mundo, ¿eh? Y se cree que sabe. Especialistas, maestros, doctores, todos son sabios según este mundo. También podríamos entender el término no en sentido peyorativo, que es el que estábamos usando hasta ahora, sino pensar simplemente los sabios de este mundo pueden saber muchas cosas, tener títulos y todos con muchísima justicia. Uno puede ser un Pascal, que era un hombre muy cristiano y muy creyente y que tenía algún error doctrinal, pero un hombre creyente, piadoso y muy sabio, pero esa sabiduría no es la que se necesita para tener los secretos del reino. O sea, no, a ellos no se les revela. Pueden saber muchas cosas, pueden ser muy sabios, pero a ellos no se les revela. ¿A quién se les revela? A los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? ¿Quiénes son los pequeños? Los pequeños, fijémonos que los pequeños pueden ser los niños o los pobres. ¿Y qué tienen que ver los niños con los pobres? Y hay algo parecido entre niños y pobres. Ellos dependen de otros. Reconocen su dependencia. Un niño sabe que depende de otro. Por eso llora, porque espera que alguien satisfaga sus necesidades y consuele su lamento. Y un pobre sabe que por más de que reclame, diga, haga lo que sea, si otro que tiene no lo ayuda, él no podría valerse por sí mismo. Necesita de otro que le ayude. Entonces, ¿a quién revela el Señor? A los pequeños, a los que se parecen con niños, o sea, a los... Cuando el Señor, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que se hacen como niños es el reino de los cielos? Bueno, entonces, los niños, tenemos los niños, y los pobres, entonces, felices los pobres, porque heredaron la tierra, verán a Dios, serán herederos del reino de los cielos. De hecho, son todas intercambiables estas bienaventuranzas. Es siempre lo mismo, siempre es el reino de los cielos. Pobres y niños, bienaventurados todos ellos. Estos son los pequeños. A ellos les revela Dios los secretos. No a los sabios según este mundo, no a los prudentes según la carne, sino a los pequeños. Así es, oh Padre, porque esto es lo que te agrada a ti. Esto es lo que es justo. Esto es lo que te parece que es bueno. Y a mí me ha sido transmitido todo por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelar. Fijémonos en la humildad del Señor. Él es Dios, por Él han sido hechas todas las cosas, y sin embargo Él dice que a mí me ha sido transmitido todo por mi Padre, todo lo he recibido de mi Padre. Es cierto que es Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, pero la fuente de la vida trinitaria es el Padre, y el Padre ha dado todo al Hijo, no cronológicamente, ciertamente, pero el Hijo procede del Padre. Y el Hijo manifiesta así su humildad reconociendo la verdad, reconociendo lo que es, que Él es el Hijo, y que siendo el Hijo Él procede del Padre. ¿En qué consiste la humildad? En reconocer la verdad. ¿Y cuál es mi verdad respecto de Dios y respecto del prójimo? Respecto de Dios es que yo soy un pobre gusanillo. Muchos santos utilizaron esa expresión. Hoy a más de un teólogo o a más de un católico puede pensarle eso una cosa exagerada.
San Luis María Griñón de Montfort utiliza ese término y se encuentra escrito incluso en la fórmula que él sugiere para la total consagración, según su método, la total consagración a María. Delante de Dios, ¿qué somos nosotros? Gusanillos, insignificantes y repugnantes. Insignificantes y repugnantes, eso es lo que somos. Porque Dios ve nuestros pecados. Y si nosotros viéramos nuestros pecados, moriríamos de espanto. Entonces, el Hijo reconoce que viene del Padre. Y el Hijo dará a conocer al Padre a quien Él quisiera. Entonces dice a continuación, venid a mí. Venid a mí. Con los brazos abiertos, como está esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que está en muchos lugares, con los brazos abiertos. Esa imagen lo que está haciendo es repetir estas palabras. Venid a mí, todos los agobiados y los cargados, yo os haré descansar. ¿Qué agobia al hombre? ¿Qué agobió siempre al hombre? Lo que le agobió y le aplastó siempre fueron sus pecados. Eso es lo que le agobia, eso es lo que le carga. Y eso, que le agobia y le carga, que es su pecado, eso es lo que le cansa. ¿Estás cansado? Pecado. ¿Te sentís cansado? Pecado. ¿Qué es lo que cansa? El pecado es lo que cansa. No la virtud. No, pero ya le aguanté mucho y estoy cansado. Eso no es. Eso no es. No, la virtud no cansa. Lo que cansa es el pecado. Ahí hay algo, Algo hay allí que es lo que te está cansando, pero no es la virtud. Tomad sobre vosotros el yugo mío y dejaos instruir por mí. O sea, dejaos llevar por mí. Dejaos guiar por mí. Dejaos conducir por mí. Porque el yugo se coloca sobre los hombros, sobre el cuello del buey, para que él pueda ser guiado por el que está sobre el carro, por el conductor del carro. Entonces, tomad sobre vosotros el yugo mío, como el buey que se pone el yugo sobre el cuello, y dejaos instruir por mí, dejaos guiar por mí, dejaos enseñar por mí. Entonces uno puede pensar, ¿cómo el Señor nos puede poner semejante ejemplo esclavista? Semejante ejemplo esclavista, racista, alguno diría hoy, semejante ejemplo esclavista. Poner el yugo sobre nosotros y cargar. Sí, el Señor nos dice, poned sobre vosotros el yugo mío. Tomad sobre vosotros el yugo mío y dejaos instruir por mí, porque manso soy y humilde en el corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas. No trabajo, reposo. Porque habéis de trabajar, porque habéis de ser mejores, y porque también el Señor nos ha llamado a nosotros a tener éxito. Pero si seguimos nosotros el éxito según los sabios y los prudentes de este mundo, ahí en internet pueden encontrar un montón de sabios y prudentes según este mundo. Hay un montón de coaches. Hay un montón de coaches que son los sabios y los prudentes de este mundo. ¿Sí? Esos son los sabios a los que recurrimos, los prudentes. Y el Señor dice, no, mira, yo te puedo enseñar. Poned sobre vos mi yugo y yo te llevaré. Yo te conduciré. Yo te instruiré. Porque yo soy manso y humilde en el corazón. Ni soy soberbio, ni soy arrogante. Yo soy manso y humilde. Y en mí encontrarás reposo para tus días. Mi yugo es excelente y mi carga es liviana. No es una carga grande. ¿Cómo puede decir el Señor que su yugo es excelente y su carga es liviana cuando el Evangelio nos pide cosas tremendas que pueden parecer muy difíciles? Sería más fácil pecar. Dicen los jóvenes una expresión con la que se suelen despedir. Adiós fulano, adiós mañana. Portate mal que da gusto. Da gusto, pero es pesado. El pecado es pesado. El pecado siempre es una pesadísima carga. Cansa, desgasta, hace mal, da gusto, pero hace mal. Y sin embargo, mi yugo es excelente
y mi carga es liviana. ¿A quién querés llevar? ¿Al pecado o a mí? Nos dice el Señor. Hasta aquí la lectura de esto que es simple, y vamos a comenzar ahora la siguiente parte de nuestra lección. Entonces, ahora la meditación. Yo te alabo, Padre, porque esto lo has querido revelar a los chiquitos, Nos cuesta a nosotros muchísimo, nos cuesta mucho depender de Dios. Es muy típico entre los jóvenes, y también yo lo pensé en algún momento, lo he escuchado numerosas veces en los jóvenes a los que he acompañado durante mi breve vida, pero he escuchado muchas veces, y en mí mismo yo también he dicho eso: ellos quieren independencia. No, yo quiero salir de casa, tener mi sueldo, terminar la carrera, para ser independiente de mis padres. Y allí hay un pequeño engaño, Hay un pequeño engaño que es necesario que nosotros sepamos notar. Nadie está hecho para la independencia. ¿Sí? Nadie está hecho para la independencia. Fijémonos en el nivel cosmológico. No existe ningún solo, digamos, ente, o casi no existen, mejor dicho, casi no existen entes entidades cosmológicas, planetarias, o lo que quieran, asteroides, planetas, estrellas, que no dependan de otros. La Luna depende de la Tierra. La Tierra depende del Sol. El Sol depende del centro, depende de todas las estrellas del grupo local, que están en un brazo de la galaxia, que se llama brazo de Orión. El brazo de Orión y todos los demás brazos de la galaxia, de la Vía Láctea, dependen del centro galáctico. Y la galaxia depende de un gran cúmulo de otras galaxias cuya fuerza gravitacional más o menos van siguiendo ellos, y estas todas dependen de nuevo de otras fuerzas gravitacionales mucho mayores. Pero si eso es así en el nivel macroscópico, o sea, en el nivel cosmológico, mejor dicho, o en el nivel astronómico, imagínense cómo también es aquí en el nivel de nuestra vida corriente, de lo que nosotros vemos a simple vista. No hay nada que sea independiente de una cosa de la otra. Eso es lo que Dios quiso hacer en el nivel biológico. Las cosas unas dependen de las otras. Y en el nivel moral, también quiso que nosotros dependamos unos de otros. De hecho, hizo la Iglesia, nivel de la gracia, digamos así, en el orden de la gracia quiso que nosotros dependamos de la Iglesia, y entonces los fieles dependen de sus párrocos, y el párroco de su obispo, y el obispo en cierto modo del metropolitano, el arzobispo metropolitano, y del Papa, y entonces el Papa de Jesucristo. Y nadie está independiente. Para que nunca nosotros dejemos de tener la oportunidad de ejercitar la infancia espiritual, la dependencia total de Dios. Eso es lo que Dios quiso, y si ese es el orden que Dios quiso en todas estas cosas, también en su Evangelio ha querido colocar para nosotros que Él se va a revelar a los que son pequeños, como niños o como pobres, que es lo mismo, porque el niño es un pobre. El niño es un pobre porque le falta un montón de cosas, no puede ni siquiera limpiarse solo, es un pobre, necesita que otros hagan por él eso. Entonces son estos pequeños los que pueden ver todo, porque estos pequeños, según el Espíritu, sobre todo dependen de Dios. Yo no estoy hablando aquí que el muchacho se quede en la casa hasta que tenga 45 años. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si el muchacho sale de su casa y se une a su mujer, y los dos ya no son dos sino una sola cosa, no se hace independiente. El muchacho sale de la casa y se hace dependiente, no independiente. Se hace dependiente de su esposa y luego de sus hijos, y la esposa dependiente del marido, y la esposa y el marido de los hijos, y de las leyes civiles y también de las leyes eclesiásticas y de las leyes divinas. No estamos nosotros solos, no somos. Pero la vieja tentación de la serpiente en el paraíso sigue siempre acechando. Seréis como dioses. Y recordemos lo que decían los sabios griegos.
creo que decía Aristóteles, la soledad no es para el hombre. La soledad es para dioses o brutos, animales en general, brutos o hombres embrutecidos. Pero la soledad no es para el hombre. Y la pequeñez nos hace depender de otros. Y aquí la pequeñez, sobre todo, es la pequeñez por la cual nosotros dependemos de Dios. Pero no vayan a pensar ustedes que nosotros vamos a aprender a depender de Dios si no aprendemos nosotros del prójimo, de nuestros superiores que el Señor nos pone, de nuestros padres en primer lugar. Por eso es tan importante, Don Bosco insistía en esto, que el joven aprenda a obedecer a sus superiores. No con esa obediencia de que la obediencia está sobre todas las cosas y él tiene que obedecer todo a cualquier precio. No, él tiene que ser educado para que él obedezca a Dios antes que a los hombres. A Dios y a aquellos que Dios ponga en su lugar para hacer cumplir sus mandamientos. Pero el tema es que hoy nosotros enseñamos a los jóvenes a que ellos sean autónomos, independientes, libres, líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no a que ellos aprendan a ser pequeños delante de los hombres y delante de Dios. Por eso no entienden la voluntad de Dios. Por eso no saben lo que Dios quiere. Nadie sabe lo que Dios quiere. Leen la Biblia, no la entienden. Pueden construir una nave espacial, un cohete que vaya hasta la estratosfera, deje un satélite y vuelva otra vez parado así, como si fuese, no sé, una cosa increíble. Pero no pueden entender la voluntad de Dios. Porque Dios no se revela a los sabios y prudentes según este mundo, sino se revela a los pequeños, a los que son dependientes de Él. La humildad aquí y la pequeñez no está referida a una pequeñez ni biológica, ni a una dependencia económica o lo que sea. Está hablando de la pequeñez que es la pequeñez que nos hace dependientes de Dios. Lo que agrada, dice Santa Teresita del Niño Jesús, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Eso es lo que agrada a Dios, porque eso es lo que somos nosotros y esa es la verdad. Prueba de nuestra pequeñez. El pequeño reza. Si yo me siento autosuficiente, yo nunca hago oración. Pero si yo soy pequeño, yo hago oración. La prueba máxima de que nosotros aprendimos a ser pequeños es que rezamos. Y viceversa, para aprender a ser pequeños, tenemos que aprender a hacer oración. En realidad, lo que hace que nosotros no hagamos oración no es una simple falta de gusto, es soberbia. Soberbia. Es pensar que nosotros somos más de lo que en realidad somos. Pobres y despreciables gusanitos. Ya sé que a mucha gente no le gusta esta expresión. Gusanitos. Así usaba esa expresión, ese término usa San Luis María Griñón de Montfort en el texto que él sugiere para que las personas se consagren según su método a la Santísima Virgen María como esclavos por amor. Somos gusanitos delante de Dios, insignificantes porque entre Dios y nosotros la distancia es infinita, y repugnantes por nuestros pecados. Ya sé que a mucha gente no le va a gustar. Entiendo eso, pero esa es la verdad. Somos pequeños y repugnantes. Y en la medida en que nosotros reconocemos eso, en esa medida, al que se humilla será ensalzado. En esa medida seremos ensalzados. Seremos levantados. Dios se revelará a nosotros. En esa medida Dios se va a dar a nosotros. Pensemos en los santos humildes. Martín de Porres, Teresita del Niño Jesús. Esos santos, esos nos han hablado a nosotros de lo que es la humildad. Así que entonces, Santa Teresita nos ha dado luces a nosotros para entender esto. Y nosotros podemos ver que el Señor nos da Él mismo el ejemplo. Y finalmente nos dice: tomad sobre vosotros el yugo mío y dejaos instruir por mí, porque manso soy y humilde en el corazón. Tomad sobre vosotros el yugo mío. El Evangelio. El Evangelio es el yugo del Señor, no hay otro.
Ese es el yugo del Señor. Pero es un yugo llevadero. Es un yugo llevadero. Esto se parece un poco a ¿saben cómo funciona este tema del yugo llevadero y de la carga ligera? Porque alguno puede pensar, ¿cómo puede ser que el Señor diga que su yugo es llevadero y su carga es ligera? Y ya dije algo antes, pero quiero volver a empezar a profundizar un poquito ahora. Al menos una parte. Dice el Señor que el Evangelio es más suave que el pecado. Y solo hay dos opciones, no hay una tercera área. El Evangelio es suave, el pecado no. Y que el que carga sobre sí el Evangelio, ese carga una carga ligera, no como el pecado, que es una carga pesada. Bien, entonces, esto se parece un poco como cuando nosotros tenemos... pensemos en esto. Imaginemos una persona que tiene un cáncer, un tumor. Que tiene un tumor maligno, que apeligra su vida. Bien, el tumor maligno es... para extirpar el tumor maligno yo tengo que hacer una cirugía. Y la cirugía cuesta, tiene sus riesgos, tiene sus peligros. Bien. Es difícil, ¿no? Cuesta dinero, es riesgosa para la vida, duele, tiene algunas consecuencias, pero el estado con el tumor y el estado sin el tumor no se comparan. ¿Qué es más liviano? El estado sin el tumor. ¿Qué es más pesado? El estado de salud con el tumor. Bueno, entonces, en ese sentido el Evangelio es llevadero, porque es pesado, digamos, al principio, pero no por culpa del Evangelio, sino porque nosotros somos los que estamos acostumbrados al pecado, porque el Evangelio es la virtud, el Evangelio es luz, y si nosotros estamos acostumbrados a la oscuridad, entonces claro, el Evangelio es pesado mientras todas esas tinieblas son disipadas, pero una vez que domina y reina la luz, entonces todo se hace luminoso. Todo se hace luminoso. Una vez que es extirpado el tumor, entonces uno olvida los dolores de la cirugía, olvida los dolores del postoperatorio y lo que sea, y solamente goza de la belleza y de la felicidad que significa no tener aquello que apeligra la propia vida. Así funciona con el Evangelio. Mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. No es como la que ustedes llevan por culpa del pecado. Al contrario, esta sí es ligera, es excelente y es ligera. Mi yugo es excelente y mi carga es ligera o liviana. Mi carga es liviana. Es una carga tan liviana que nos eleva. Es una carga tan liviana que nos eleva. Nos eleva hasta la contemplación de la verdad. Porque ella misma es la verdad. Nos lleva a ver a Dios. Señor, queremos ver al Padre. Les dijo Felipe al Señor. Queremos ver al Padre. Porque después de todo lo que ellos escucharon, después de todo lo que les había enseñado, querían ver al Padre. Aquello les había alivianado de tal modo, porque ellos habían cargado sobre sí el yugo excelente y la carga liviana, que estaban elevados. Miremos a los apóstoles, hombres rudos, de inteligencia muy simple, de poca formación, cómo aquel yugo y esa carga los había elevado. Y no solamente ellos, sino a una pléyade de discípulos, de santos, de confesores de la fe, de vírgenes, de mártires. A todos ellos los elevó. Todos ellos se hicieron pequeños, cargaron sobre sí el yugo de Cristo, reconocieron que son nada y polvo delante de Dios, y Dios les reveló la sabiduría, les hizo ver la verdad, se mostró a ellos, que no es otra cosa que esa sabiduría que Dios revela a los hombres, a los pequeños, no es una cosa que hable de Dios, sino que es Dios mismo el que se revela.
el que se hace cada vez más visible. Dios no hace esto porque Él quiera sentirse nomás simplemente el grande. Es porque Él es el grande y nosotros somos los pequeños. Porque Él es mayor y nosotros somos menores. Y porque Él no puede renunciar a ser creador porque Él es el creador. No sería humilde, sería falso si no lo hiciera. Y no sería humilde de parte de Él si Él dijese simplemente, no hace falta que ustedes reconozcan mi grandeza, pueden vivir tranquilos. Sería falso. Y Dios no miente, nosotros mentimos, Dios no miente. De ningún modo Dios miente. Por eso, lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que yo ame mi pequeñez y mi pobreza. ¿Cómo puedo ejercitar todas estas cosas? Hay 1000 modos de ejercitar todo esto. Pero recordemos esto. Si yo quiero desarrollar una virtud, yo tengo que ejercitar actos propios de la virtud. Actos propios. Que aunque me duelan, no es que me van a salir fácilmente, que aunque me duelan, yo los voy ejercitando para poder desarrollarlos en mí. ¿Qué, por ejemplo? Y bueno, obedecer a otros. El que obedece, obviamente desde que no sea pecado, al obedecer ejercitamos humildad. Al no defendernos ante las acusaciones injustas, humildad. Al dejar pasar un maltrato o injusticia, acto de humildad. Al servir a otros en el trabajo, en el servicio doméstico, humildad. Al ser generosos con lo que tenemos, también, en parte, ejercitamos la humildad. Bueno, hay un montón de formas. El soportar con paciencia los insultos, los malos tratos. Humildad. Actos de humildad. Al practicar esas cosas, yo me voy haciendo cada vez más pequeño. El que se hace pequeño, entonces, a ese Dios lo eleva. A ese Dios se revela. ¿Sí? Y al hacer oración, sobre todo, lo que ya he dicho eso, hacer oración es un ejercicio de humildad. No dejes de hacer oración. Porque si no, de humilde nunca vas a tener nada. ¿Por qué? Si no reconoces la grandeza de Dios, si no te presentas ante Él, y aquí es importante lo que voy a decir, no hay que rezar o hacer oración solamente cuando nos sentimos dignos de presentarnos ante Dios. El humilde sabe que nunca es digno. Claro que si te presentas en estado de gracia vas a ser más digno que si no estás en estado de gracia. Pero el humilde sabe que nunca es digno. No se acerca a Dios porque es digno. Se acerca para hacerse digno porque sabe que Él es el que le dará la dignidad. Hasta aquí nuestra meditación. Vamos a hacer nuestra oración ahora, conforme a este texto, para pedir al Señor que nos ilumine y que nos conceda este don, la humildad. Señor, te doy gracias por tu Evangelio, por tus enseñanzas, y reconozco, Señor, que muchas veces he sido soberbio. Reconozco que muchas veces he sido orgulloso y no he recurrido a ti. ¿Cuántas veces me he querido yo buscar mis propios méritos, hacerme bueno, y entonces no me acercaba a ti? Quería ser bueno para acercarme, Señor, y sin embargo eso hacía que yo me alejara más. No te revelabas a mí, no me dabas tu gracia. Pero cuando reconocía mi falta y mi pecado, como dice el salmista, entonces tú, Señor, me atraías a tu corazón. Y quiero conocerte más, quiero amarte y conocerte más. Y sin embargo, me dice, Señor, que no puedo acercarme, sino es por la vía de la humildad. Entonces, Señor, yo te pido que me alcances la gracia de ejercitarme cada día más en humildad, de hacer estos actos de humildad que estuvimos pensando aquí, y que haciendo estos actos de humildad yo pueda conocerte más, yo pueda conocer tu voluntad, yo pueda saber lo que querés de mí, pueda saber lo que esperás de mí, lo que me pedís. Entonces, Señor, te pido que me abras la mente, Señor, por el ejercicio de la humildad. No te pido que me reveles nada, te pido que me hagas humilde, que me humilles si es necesario,
para que entonces me haga humilde. Que me ayudes a ser humilde, a ser pequeño, a reconocer que soy nada, o sea, poca cosa, y que soy repugnante por mis pecados, pero que tú, Señor, me quieres cerca tuyo. Y te agradezco, Señor, porque siendo yo nada, poca cosa y repugnante, sin embargo, sé, Señor, por tu palabra, que igual me quieres cerca tuyo. Eso es muy liberador pensar. Es muy liberador pensar que no esperas de mí que sea gran cosa para acercarme a ti, sino que esperas en realidad que me reconozca tal cual soy. Y que entonces te me darás a conocer. Dame la gracia de imitar a Jesús, que se hizo nada, se anonadó hasta someterse a la muerte y muerte de cruz, para que entonces también yo pueda con Él unirme al Padre, compartir la visión del Padre, y que entonces así con Jesús el Padre pueda revelarme los secretos de su corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, amigos, les invito a que pasemos un rato más contemplando ya solamente un acto de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo clavado en la cruz y desnudo, colgado de la cruz. Miremos la cruz, miremos el crucifijo, pero desde la perspectiva hoy de la humildad, de la humillación del Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios soportó tal humillación, ¿por qué nosotros que somos pecadores y que sí merecemos el castigo, acaso no? Esa será nuestra contemplación. Les bendigo a ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.